La idea de intentar algo diferente se había cruzado por mi cabeza después de un breve sueño, donde aparecía contigo en medio de un bosque encantado y encontramos una iglesia de ideas luciferinas, para luego entrar a faltarnos el respeto, aunque estuviera prohibido. Y entonces sucedió. Estaba terminando mi clase de las 12 cuando nos enteramos por la supervisora que el siguiente profesor no vendría a dar la última clase, lo cual haría que pudiéramos retirarnos. Mis compañeros salieron emocionados y eufóricos del salón. ¿Quién no se sentiría así al perder una aburrida clase y en un viernes? Ahí estaba yo, preguntándome qué haría. Mi celular había muerto por la falla de mi cargador genérico. Así que, ¿cómo podía pasar el tiempo? No podía marcharme. Había quedado contigo en llevarte por ropa a tu tienda favorita. Una elegante cena con la gente de tu iglesia nos esperaba al día siguiente. Y entonces, ese sueño llegó a mi cabeza, dejándome a la vez dos dudas. La primera, ¿qué significaba el estar en una iglesia? Y la segunda, ¿qué estará haciendo ella? Y fue cuando empecé a recordar el cómo nos movíamos en esa alfombra y la adrenalina y emoción que nos daba saber que podrían descubrirnos. De un minuto a otro, pasé de ser el chico aburrido sin alternativas a ser el que buscaría entretenerse de una manera adecuada acompañado de su chica. ¿Y qué lugar era mejor que una escuela para poder sentir esa emoción de verdad? La blusa del uniforme te quedaba de una manera exquisita. Siempre había querido que lo usaras en nuestros momentos más cálidos. Y esa era la ocasión. Salí del salón y me dirigí hacia ti. La clase de procesos biológicos nunca fue lo tuyo. Sabía que sería fácil convencerte de ir al salón de actos, y sería aún más fácil sacarte de ahí. Nuestro viejo truco del familiar accidentado nunca fallaba para salirnos con la nuestra. Intentaba caminar disimuladamente. A ese punto en el pasillo, mi imaginación ya me había traicionado lo suficiente como para que pudieran arrestarte por alterar la paz en mi pantalón. Afortunadamente los pasillos del tercer piso estaban vacíos. A esa hora solo había 10 de 20 grupos de la escuela en clase. Aún así, el piso que me interesaba era el primero. Ahí estabas tú. Ahí estaba el salón de actos. Si podía contar menos de 10 almas al estar ahí, sabría que las posibilidades serían mayores. Me encantaba la idea de hacerlo de manera prohibida, pero tampoco era un estúpido. Bajé al segundo piso. Todo tranquilo. No importaba mucho, pero los segundos que duré en las escaleras hacia el primero hicieron que sintiera un poco de nervios. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no lo hacíamos? En efecto, nada. Perfectamente podíamos ir a cualquier motel lejos de ahí, pero no era lo mismo. Después de 2 años de relación, las sensaciones ya no se sentían igual.
Podríamos intentar todas las posiciones existentes en cada distinto motel de la ciudad y aún así sentir que algo falta. Y aunque apenas me estaba dando cuenta de eso, ¿para qué esperar? Si podía hacerte feliz en las butacas del salón de a un lado, haciéndolo, claro, en tu postura favorita. Llegué al final de la escalera. Tomé 10 segundos para seguir con el suspenso y puse el pie en el primer piso. Volteé a la izquierda y entonces sentí que mi ángel de la guardia me había bendecido. Solo había 2 almas existiendo. Carrie, la chica de cabello dorado, ojos verdes y piel blanca que iba conmigo en clase de inglés, y su libro, el cual llevaba por título El perdón de mí mismo. Libro que podría jurar alguna vez lo vi abrirse solo. Pero esa es otra historia. Acompañado de la más pronunciada de las sonrisas, di unos pasos y llegué a la puerta de cristal. La toqué y sin pensarlo, solté mi famoso y ensayado discurso. Profesor, disculpa que interrumpa su clase, pero necesito que deje salir a mi novia. Su madre ha tenido un grave accidente. No pasaron ni 2 minutos cuando ya estabas afuera con todas tus pertenencias. Salimos de la vista que la puerta daba al profesor y me diste un beso en los labios, preguntándome sobre cuál sería el plan esta vez. Y entonces no pude evitar tomarte contra la pared para darte el más pasional y cálido de nuestros besos en la escuela. O al menos hasta ese momento. Lo recibiste con gusto, pero seguía mirando confusión en tu rostro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan emocionado? Podía jurar que eso pasaba por tu mente. Aún así, también pude ver cómo crecía en segundos el deseo de aventarte sobre mí sin ningún tipo de piedad. Tomé tu mano. Caminamos un poco y pegué la vista en la puerta del salón de actos. En efecto, estaba totalmente vacío. Y como era de esperarse también, estaba abierto. Volteamos hacia la derecha y Carrie ya se había marchado. Volteamos hacia la izquierda y al notar la soledad, entramos. Caminamos unos pasos y llegamos al enorme escritorio. Te tomé de la cintura y te subí. Llevaste las manos hacia mi cuello mientras yo las mantenía en el mismo lugar y empezamos a darnos todo el amor que necesitábamos desde hace meses para reencontrarnos. Un beso, un halago o una mordida, y de nuevo un beso. Podía notar cómo tu carita se ponía roja. Empezabas a jadear poco a poco, de una manera que nunca había escuchado, y comencé a hacerlo también. No podía evitarlo. Me salía tan natural. Y aún así te encantaba que tratara de hacerlo más de lo que mi cuerpo necesitaba. De pronto, pasó por mi mente que había olvidado colocar el seguro en la puerta y paré el beso.
Te solté y fui corriendo para no perder tiempo. Pero a medio camino me detuviste, diciendo que me retabas a dejarlo así, que no era muy emocionante que pudiéramos salirnos con la nuestra sin ninguna consecuencia. Y entonces así fue. Volví hecho loco. Sentía una necesidad enorme de comerte, aunque no podía evitar la preocupación de que alguien nos viera, aun cuando sabía en el fondo que faltaban varios minutos para que los demás salieran de sus aulas. Llegué al escritorio. Decidí no perder más tiempo. Tomé la prenda que cubría de tu ombligo a tu cuello y la despojé. Tú hiciste lo mismo con la mía. El ritmo era más acelerado. Nuestro metrónomo sufrió las consecuencias de esa fiebre. Los besos eran más intensos. Incluso la actitud. Parecía que ahora estábamos en un 1 contra 1, donde perdía el que hiciera sentir menos goce al otro. No pasaron ni 2 minutos cuando te quitaste lo poco que quedaba, no sin antes sugerirme que lo hiciera también. Ahora debía demostrar quién mandaba a quién, pero no podía hacerlo sin antes pasar por mi conducto favorito. Pudiste notar en mi mirada lo que estaba deseando y sonreíste. Entonces tomaste mi cabeza para obligarme a bajar y abriste. Estuve ahí unos minutos. Estaba realmente sediento. Me encantaba probar de tu agua dulce siempre que hubiera oportunidad. Tenía a los lados 2 bellos montes que, claro, tampoco se salvaron de unos besos llenos de admiración. Cualquier fanático del acto se sentiría satisfecho al escuchar el tan honesto disfrute de tu parte, que de hecho ya rondaba por todo el salón. Había pocas cosas que podían hacer que mi alma se pusiera tan dura, y ese bello sonido era una de ellas. Podía perder toda mi cordura mientras comía, pero no el ritmo. No podía detenerme hasta lograr que el clímax llegara. Pasaron un par de minutos y entonces lo logré. Los montes fueron salpicados por la anhelada lluvia, logrando que no pudiera dejar de verte con otra cara que no fuera la del amor y el apetito. Ahora debía entrar a ese conducto. Un nuevo movimiento de cadera te esperaba. Me puse en pie. Admiré una vez más tu dulce carita llena de encanto y sudor. Tomé la llave que abriría la puerta y pasé. Pasaron 5 minutos de acción y no podía dejar de sentirme orgulloso por tan merecida victoria. Mientras me movía en círculos, tenía en la cabeza que ya no importaba si alguien entraba, ya no importaba si nos expulsaban. Solo importaba lo que estábamos viviendo. Solo importábamos tú y yo. De pronto, quise sentir de nuevo la dulce mirada que lanzabas contra mí al estar por mi cadera, y entonces salí, logrando que, sin decir una palabra, ya estuvieras abajo.
sabiendo lo que tenías que hacer. Tus rodillas tocaron el piso. Tomaste la herramienta y estabas por introducirla en la húmeda cueva cuando de repente múltiples y ruidosas sirenas de ambulancia provenientes del estacionamiento se hicieron presentes, haciendo que, sin pensarlo, nos pusiéramos rápidamente las prendas y saliéramos a averiguar qué había sucedido esta vez. Estábamos ante la tercera vez de las ambulancias en la escuela. Y si lo que pasaba por nuestras mentes estaba en lo correcto, estábamos también ante la tercera muerte de la semana.